Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, Dios Espíritu, tú tienes control de todas las cosas. Son tus tiempos. Fue el tiempo del Padre, del Hijo y ahora es tu tiempo. Todo te pertenece. Tú estás en todos los lugares donde se te invoca y donde se te adora. Y en esta tarde consagramos este lugar porque sabemos que aquí estamos tus hijos necesitados, pecadores, por eso nos humillamos. Pero tus hijos sedientos, Espíritu de Dios, muévete con libertad. En tu nombre ato y echo fuera todo espíritu que nos distrae cuando se da la palabra, que nos confunde, que pone pensamientos de cosas pendientes, de cosas por hacer, de muchas cosas que distraen la mente cuando el mensaje se da. Declaramos que tu palabra entre en lo profundo de nosotros, que sea comprendida, que sean abiertos nuestros ojos espirituales y que dé mucho fruto, porque hoy en particular, Señor, tú sabes que vamos a compartir de los ministerio que tú has puesto en cada persona. Y hay personas y ministerios que se tuercen, que se pierden por el pecado. Y no queremos que eso pase, Señor. Queremos que en esta corta vida que dice la palabra que es como neblina en la mañana, en un momento aparece y luego se va, y esa es nuestra vida aquí en la tierra. Pero solo en ti tiene sentido, solo en ti puede ser duradera. Queremos aprovechar nuestra corta vida para conocerte, para amarte, para dejarnos amar por ti, porque ¿qué te podemos ofrecer, Espíritu de Dios? La verdad, ¿qué tenemos para ti que pueda ser valioso para ti? Si tú lo tienes todo, eres dueño de todo. Pero lo único que te alegra y que te podemos ofrecer es nuestra vida en sacrificio de alabanza. Nos consagramos esta tarde. Declaramos que dé mucho fruto en nosotros, en nuestra familia, en nuestras generaciones, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu Espíritu. Amén. Y sí, hoy estamos hablando este mes del pecado. Y hoy quiero compartirte cómo el pecado puede torcer ministerios y puede torcer llamados. ¿El Señor es el Señor y todo lo tiene bajo control? Sí, nada se le escapa, hermano, hermana. Pero una vida de pecado y distracciones pueden retrasar y torcer un ministerio y un llamado, sí. Y de todos modos se va a hacer la voluntad de Dios, sí. Pero eso no quiere decir que esos ministerios sean retrasados o no se lleven a cabo. Y hoy vamos a hablar una historia que tú ya conoces, que debemos conocer. Está en Jueces 13 al 16, Jueces 13 hasta Jueces 16, que es la historia de Sansón. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver eso con el pecado? Porque Sansón, además de lo que significa el nombre, que era hombre fuerte, ¿verdad? Es un buen ejemplo de un gran ministerio puesto en una gran persona, siervo de Dios, que no concluyó como debía. Concluyó y destruyó filisteos, pero no tuvo el final que el Señor tenía preparado para él en ese tiempo. Y si tú tienes un ministerio y yo tengo el mío, quizá tú te identifiques con esto que vamos a ver hoy. Por eso el pecado puede, ¿qué? Torcer los ministerios. Aun cuando Dios es soberano, todo lo dispone para bien. Los ministerios se pueden perder, se pueden retrasar, se pueden torcer. Dios puso a Sansón como libertador de su pueblo. Así dice la palabra, lo vamos a ver ahora, Así como a Moisés lo puso como libertador de su pueblo cuando estaban en Egipto, pues en mayor o menor grado a Sansón lo puso para libertarlos de los filisteos, tiempo después. Y los oprimían, Entonces lo puso como libertador de su pueblo, de los filisteos. Pero su historia de Sansón es muy corta y tuvo un final muy distinto del que debió haber tenido. Desde luego muy distinto de un Moisés, ¿verdad? Por ejemplo, Dios nunca se apartó de él, porque lo dice su palabra. Pero tuvo un final muy distinto, tuvo una historia muy distinta y dio mucho menos fruto del que pudo haber dado. Dios nunca se fue de él, pero el pecado que hace bloquea nuestra relación con el Señor. El Señor no nos deja de amar. ¿O tú dejas de amar a tus hijos cuando se portan mal? No los podemos dejar de amar y somos una probadita del amor de Dios. Los que somos papás lo entendemos. Yo le digo a mis hijos, cuando ustedes sean papás van a entender un poco más del amor de Dios. Uno lo entiende cuando es soltero, pero yo cuando fui papá lo entendí más como es el amor de Dios. Es incondicional, es entregado, es sufrido y somos papás imperfectos, ¿verdad? Dios no se retiró de él,
Pero el pecado es un muro en la relación con el Señor y la bendición no llega como debe llegar, ¿verdad? ¿Cuál era el entorno de Sansón? Estamos en Jueces, ahorita vamos a entrar a las lecturas. El pueblo de Israel era oprimido nuevamente y el Señor a través de Sansón lo quería libertar de los filisteos. La historia de Israel es como la de nosotros, hermanos. Se portaban bien y recibían la bendición de Dios. Se portaban mal y el Señor retiraba su cobertura y los atacaba y los afligía y otra vez recapacitaban y pedían perdón, y es un ciclo que se repite, ¿verdad? Pues esta es una de las tantas veces donde los afligía a un pueblo, pero ahora no era Egipto, eran los filisteos. Ahí estaban en ese momento, bajo aflicción de los filisteos. Jueces 13, 1 y 2. Fíjate qué interesante, hermano, hermana. Una vez más los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Y hago una pausa aquí, tú y yo. Una vez más hicimos lo malo ante los ojos del Señor, ¿verdad? Así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. Ese número 40 se repite en toda la Biblia, ¿verdad? Significa prueba, tiempo de madurez, muchas cosas. En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Ese era el contexto de los papás de Sansón, cómo eran oprimidos. Segundo punto, que es el entorno de la historia de Sansón. Vamos a leer más adelantito en el versículo 4 y 5 lo siguiente. Así que ten cuidado, le dijo el ángel de Dios a la esposa. Me salto algunas cosas porque si no, no avanzamos, ¿verdad? Se le aparece un ángel, le anuncia que va a tener un hijo a ella y le dice, ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica. Hay razones para esto, porque el fruto de la vid, cuando se fermentaba, pues tiene los efectos que a veces también tiene hoy el alcohol, ¿verdad? Entonces lo consideraban impuro y para ciertos llamados había que cuidarse de que no estuviera fermentado, contaminado, ¿verdad? Entonces, y ellos cosechaban y tomaban el fruto de la vid, ¿verdad? Los viñedos, entonces no se le permitía beber eso. Ni comer nada de alimento prohibido, ¿verdad? Ni cosa impura. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo, no nazareno, nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. El ángel le anunció, ¿verdad?, a la mamá y al papá de Sansón cómo debía criarse al niño, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dijeron? No bebas nada de la vid, ni cosas impuras, y no le cortes el cabello, ¿verdad? Son un pacto con Dios, y así creció Sansón. ¿Cuál es el tercer punto del entorno de la historia de Sansón y de la salvación que el Señor quería hacer de los israelitas, de los filisteos? Bueno, que el Espíritu de Dios a partir de ahí estuvo con sus papás y con Sansón toda su vida, porque nunca se retiró. Jueces 13, 24 y 25, ahí lo podemos ver, porque ahora vamos a entrar al punto importante, hermanos. Pero recuerda que vamos 3 puntitos. El Señor que escogió a Sansón para libertar a su pueblo. 2, les puso condiciones a los papás de ese voto nazareo, como debía ser, ¿verdad? Que esto no es nuevo. El voto nazareo lo puedes leer desde Deuteronomio, no sé si está en el 5 o 6, habla también de qué quiere decir ese voto nazareo. Tú lo puedes leer, pero es lo mismo que está ahorita, ¿verdad? Y el tercero es que el Espíritu de Dios, a partir de la visita del ángel, estuvo con ellos. Se parece mucho hasta a la familia de Jesús, ¿verdad? Se parece mucho cómo fue anunciado. Y ¿qué dice Jueces 13, 24 al 25? Vas a ver que el Espíritu de Dios estaba con él. Así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón y el Señor lo bendijo. Y el niño creció y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Manedán. Es un área ahí de la región entre las ciudades de Sora y Estaol.
dice que el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse. Y si tú lees más adelante del 13 al 16 de Jueces, léelo en tu casa, ¿eh? Yo lo tuve que leer para preparar esto, pero está bien padre la historia de Sansón y todo lo que hay alrededor. Pero dice en reiteradas ocasiones que el Espíritu de Dios estuvo con Sansón, aunque Sansón la regó, estuvo con él, nunca se retiró, ¿de acuerdo? Bueno, ese es el entorno. ¿Cuál es el meollo de lo de ahorita? Que tiene que ver con este mes que estamos hablando del pecado. Pues tiene que ver muchas cosas, mira. No vamos a entrar a mucho detalle, pero primer gran problema de Sansón. A lo mejor van a decir, hermano, ¿y por qué le estás encontrando defectos a Sansón? Pues porque tiene varios, es como yo, ¿verdad? Como tú, como cualquier otra persona que tiene un llamado, un ministerio, pero fíjate, él tuvo muchos problemas con la seducción. Muchos problemas con la seducción femenina. Y también las mujeres pueden tener problemas con la seducción masculina, ¿verdad? Mira, Sansón fue siempre presa de la seducción femenina. Si leemos en esos 3 capítulos que yo te comento, lo primero que hizo es fijarse en las mujeres filisteas. Es como en nuestros tiempos que nos dicen, hijo, no te vayas a casar, hija, con una que no ame a Cristo, uno que no ame a Cristo, con un pagano, ¿verdad? Con un ateo. ¿Y qué decimos los jóvenes? Yo cuando era joven, pues ahí voy, exactamente con eso que me dijeron que no, allá voy. Parece que cuando los papás recomendamos algo, uno está diciendo con señas una cosa y con el lenguaje otro. Entonces allá fue, le dijeron no te metas con las mujeres paganas, y él ¿qué hizo? Exactamente se fijó en con una filistea. No les voy a contar toda la historia, la pueden leer. Y no tuvo un final feliz, porque se iban a casar. Ahorita les voy a contar cuál es el origen del gran pecado de Sansón, ¿verdad? En esos tiempos que se iba a casar y se armó un rollo con los filisteos y lo querían casar a él y él se vengó y se hizo más grande y entonces lo querían capturar, todo lo que ustedes ya saben. Pero luego, si esto fue poco, la palabra dice en Jueces 14 que bajó a Gaza, es de esa región, de Filistea, ¿verdad? La franjita que está bajito de Israel, con una ramera, con una prostituta, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Como decimos en México, iba a decirlo aquí, pero es muy fuerte. Otra vez a lo mismo, no te metas ahí, le decían sus papás, ¿por qué no te agarras una israelita de nuestra tradición, de nuestras costumbres? Otra vez en una pagana, y se fue con una ramera. Y como si esto no fuera suficiente, ¿con quién terminó? ¿Cuál fue su perdición? Eso es bien conocido, Dalila, otra pagana, ¿verdad? Me parece que también era filistea. O sea, el primer problema que tuvo Sansón, aunque dice la palabra que el Señor permitió esto para que él se infiltrara en los filisteos, pero que el Señor permita y saque algo bueno de nuestro pecado no significa que esté en los planes del Señor y que todo nos sea permitido. Así decía Pablo, ¿verdad? El pecado revela la misericordia de Dios, pero no vamos a pecar más para que el Señor revele más misericordia. Así decía Pablo, ¿verdad? O sea, ¿el pecado muestra la misericordia de Dios? Sí. Entonces vamos a pecar todos, hermanos, para que se revele más misericordia. ¿Eso está bien? No, pero el Señor es soberano. Primer problema que tuvo Sansón, la seducción, varón, mujer. ¿Tú tienes este problema? Te dicen no te metas ahí, hombre casado, ¿verdad? Esto no era parte del guión, pero sucede mucho. Hombre casado, mujer casada, estamos casados, ¿qué te tienes que meter a donde no te llaman? Porque solo con dirigir la vista a un lugar prohibido pueden nacer cosas que no debieron haber nacido. ¿Quién te está llamando, hermano, hermana? ¿Quién nos está llamando? Dice la canción, pero qué necesidad, ¿verdad? Segundo gran problema, la curiosidad. Porque a veces por curiosos nos metemos en problemas. ¿Qué tiene que ver esto con Sansón? Pues resulta que él cuando se iba a casar con esta primer mujer, de camino hacia la boda, todo eso está en tu Biblia, la puedes leer.
se encontró un león y le salió al encuentro, y la palabra dice que le abrió la quijada como si fuera de papel y lo mató, y se fue, se siguió de camino, y cuando regresó se dio todavía una vueltecita, ¿verdad? A ver qué había pasado. O sea, él tenía un voto donde no podía, ¿qué? Tocar nada impuro, no podía comer nada y nada de la vid, y tenía que dejarse el cabello largo. Y la historia dice que se acercó, ustedes léanla, no nos vamos a detener en esto, y vio el leoncito que había matado y encontró ahí un panal con miel de unas abejas que habían hecho ahí, pues había alimento, ¿verdad? Y lo probó, o sea, tocó cosa impura. ¿Qué necesidad había de que él fuera a asomarse a ver eso? ¿Qué necesidad había? Quiere decir que también la curiosidad lo llevó a esto y a otras cosas, porque a veces somos bien curiosos, mujeres y hombres. Metemos la nariz donde no nos llaman solamente para ver qué pasó, para ver de qué se habla, para ver qué está pasando, como los accidentes, ¿verdad? En las carreteras y se hace me acordé de eso mucho, se hace un trafical, un congestionamiento y dice uno, ¿será que un coche está atravesado? No. Pasó algo y todos en vez de seguir nos paramos porque queremos ver la sangre, queremos ver el muerto, queremos ver el coche chocado, ¿verdad? La curiosidad es el principio de muchas cosas. No te metas en donde no te llaman, no nos metamos donde no hay necesidad, ¿verdad? Seducción y curiosidad. Tercero, desobediencia. Mira, en Jueces 14 del 8 al 9, yo creo que esta no la vamos a leer porque nos necesitamos tiempo para la administración. La desobediencia. Los papás le dijeron a Sansón, ¿qué? No te metas. ¿Por qué te metes? ¿Acaso no hay mujeres en Israel suficientes para ti, de nuestro pueblo? Y él dijo, no, yo quiero esas. Papás, le dijo al papá, ve y tráeme por favor esa mujer. Los papás le decían, no te metas. Quiere decir que la desobediencia a Dios, a nuestras autoridades, genera también que el ministerio se demore, se tuerza, se interrumpa, ¿verdad? La seducción, la curiosidad, la desobediencia. ¿Vamos bien? Era muy sencillo si hay un pacto y el Señor indicó las condiciones, qué necesidad había. Y el Señor le indicó al pueblo de Israel también cuando los llevó a la tierra prometida que no se mezclaran. Y los otros pueblos, ¿qué les decían? Danos a tus mujeres y te damos a las nuestras y emparentamos. Y el Señor les dijo, no se mezclen, porque el pecado entra hasta por los genes de sangre. Por los genes de sangre viene el pecado. Si tú no me crees y has pasado administración, ¿cómo a veces tienes problemas de cosas que tú ni has hecho? Vienen por sangre. El pecado se infiltra en toda la línea de sangre. Por eso el Señor nos dice que no te mezcles. El equivalente para nosotros hoy es cuida con quién te relacionas, cuida quiénes son tus amigos, cuida tu iglesia, cuida para que no te contamines. No te puedo sacar del mundo, dice el Señor, porque están en el mundo, pero no quiero que seas del mundo. El Señor nos pone ahí, pero para hacer luz, pero no quiere que nos contaminemos. Llevamos 3, seducción, curiosidad y desobediencia. Orgullo, fíjate, ¿cuál fue el orgullo en Sansón? Su pecado lo convirtió en acertijo y fue el principio de su perdición. Porque Sansón no debía tocar cosa impura y lo hizo, y en la fiesta se regodeó y, ¿verdad? Dijo, ¿qué? Les puso un acertijo, ¿verdad? El que come da algo que comer, dice la palabra, que tú lo puedes leer, no nos vamos a detener. Y de él también salió algo dulce, ¿verdad? Dulce. Y en su orgullo de jactarse de algo que él había hecho, lo puso como chiste, lo puso como acertijo, provocó la envidia de los otros porque no adivinaban el acertijo, mandaron a la mujer, tú te acuerdas de toda esta historia, ¿verdad? Ándale, dile a tu esposo que nos diga cuál es el acertijo, ¿verdad? Y la mujer, que era su esposa, empieza a pensar cómo traicionar a su esposo y luego lo traiciona
y luego Sansón se venga y otra vez se vengan de él y se venga y es un vengadero, ¿verdad? Y se da toda esta historia donde el ministerio de Sansón termina prematuramente. ¿Por qué? Porque el pecado de tocar algo que no debía de haber tocado lo envanece y ahora lo pone como un acertijo para los demás. Y ese es el principio de las muchas peleas que hubo hasta que lo cazaron y le sacaron los ojos. Tú te acuerdas del resto, ¿verdad? Y lo pusieron hasta mover un molino sin ojos, le cortaron el cabello, ya no tenía fuerza, en fin, ¿verdad? Siguiente pecado de Sansón, la indiscreción. Si el Señor te dice y le dice a tu generación, a tus papás, tu fuerza está en tu cabello que yo te doy, y le dijo a los papás, no deben cortarle el cabello, y Sansón sabía eso. ¿Tú qué haces con un secreto de Dios? ¿Qué haces cuando hay un pacto entre tú y Dios? Pues es un pacto entre tú y Dios que tienes que andarlo contando, ¿verdad? Pero se fue a meter con mujeres que no debía, la envidia llegó y lo molestaban. Dice la palabra que insistían. También varones, así como luego yo les comento, ¿verdad? Que tengamos cuidado. También la Biblia da un buen ejemplo de lo que puede hacer una mujer, abusados. Y se los digo en buena onda para todos. Así como los varones nos dejamos ir por la seducción, también tenemos que tener cuidado, porque la mujer cuando se decide seducir sabe muy bien cómo hacerlo. Cuando no están en Cristo, cuando no estamos los hombres en Cristo y no están las mujeres en Cristo, la Biblia da un buen ejemplo de cómo una mujer, ya vi risas, pero lo digo en buena onda, cuando una mujer se decide a seducir, no nos damos una idea por dónde llega, Son muy inteligentes, son ayuda idónea, pero el Señor les ha dado muchas capacidades. ¿Y qué hizo la mujer? Presionó, sedujo, y Sansón reveló su secreto, un pacto entre él y Dios, y revela su secreto. Es como echarle las perlas a los cerdos. Es como si el Señor te profetiza, te promete, tiene algo para ti, y tú ¿qué haces? Lo revelas al enemigo, le das poca importancia y lo dices como una noticia de periódico, de televisión. Los pactos con Dios son cosa íntima, cosa seria. Son cosas sagradas, son para ti. Hay cosas que el Señor me ha profetizado, que esas no las sabe la gente, es algo entre el Señor y yo. Y tú tienes lo tuyo, ¿verdad? Cosas íntimas entre el Señor y tú. Reveló esto. ¿Qué pasó? Se durmió, le cortaron el cabellito y perdió la fuerza. Pecado de indiscreción, de infidelidad entre un pacto contigo y Dios. ¿Seguimos? Y finalmente la muerte. ¿Por qué? Lo raparon, perdió su fuerza, lo torturaron, no lo mataron, lo torturaron. Imagínate, le quitaron los ojos. Claro que mató a muchos y finalmente murieron, él incluido. Decimos los mexicanos, bueno, de los males el menor, ¿no? Por lo menos se llevó a varios filisteos, dice la palabra. Fíjate, Jueces 16 del 28 al 30. Entonces Sansón, ya ciego, lo llevaron ahí a donde estaba la fiesta, en aquel gran salón con las columnas. Hasta hay películas, ¿verdad? Le dijo a alguien, ponme ahí entre las columnas, y él oró como una forma de arrepentimiento. Le dijo, Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos. Entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo. Hago paréntesis, arriba había otro piso y había más gente, dice la Biblia, ¿verdad? Había gente abajo y había gente arriba que sostenía el templo. Las empujó con ambas manos y pidió en oración, déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esta manera Sansón mató a más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Bueno, pues se murió él y se llevó a varios con él. Pero mira, estamos viendo el pecado en este mes, ¿verdad, hermano, hermana? Fíjate como un gran ministerio, como un siervo de Dios
con un gran ministerio, con dones y con llamado, vaya que tenía dones, y con un voto nazareo. Ahora ya sabemos cuál es, ¿verdad? Nada inmundo era el voto, nada producto de la vid, y se dejaban el cabello porque era una evidencia visible de ese voto, ¿verdad? Por eso no había que cortárselo. Y un gran ministerio, porque la Biblia dice, ya lo leímos, que el Señor lo había designado como ¿qué? Como el Salvador, libertador de su pueblo, de los filisteos. Moisés 2, yo no lo sé. Moisés chiquito. ¿Y tú? ¿Cuál es tu ministerio? Pero un ministerio que estaba hecho y llamado para grandes cosas, porque yo estoy seguro que otro hubiera sido el final, con las capacidades. Bueno, a Moisés, no estoy comparando, pero como a Sansón la fuerza que le dio, ¿verdad? En Moisés no habla de eso. Moisés fue distinto. El Señor le dijo: voy a endurecer el corazón de Faraón y yo te voy a llevar y tú le vas a demostrar repetidamente mi poder y voy a hacer cosas más grandes y voy a endurecer más mi corazón, dice la palabra, con el único objeto de mostrar mi poder. Bueno, a Sansón le dijo: te voy a dar fuerza. Un gran ministerio en un gran siervo con gran llamado y con grandes dones, yo pienso y tengo la certeza que se vio prematuramente terminado. No dio el fruto que debía terminar. Es más, sabemos por la palabra que sí mató a muchos filisteos, pero no libró al pueblo de Israel de los filisteos. O sea, no cumplió con lo que el Señor tenía planeado, aunque algo ayudó, ¿verdad? Se llevó a varios y mató a varios. Hermano, cierra tus ojos. ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Hermano, el pecado que tú y yo cometemos, porque todos conocemos pecado, comienza por una curiosidad, por un pensamiento que llega a tu mente de ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si veo eso? ¿Qué pasa si volteo a ver? ¿Qué pasa si tomo esto y nadie me ve? ¿Qué pasa si no hago esto que yo tengo que hacer? Siempre hay un pensamiento que es una semilla del enemigo. Ahí empieza el pecado. ¿Y luego qué sigue? Y luego le doy forma y tomo una decisión. El qué pasa si lo llevo a cómo le voy a hacer para llevar adelante esto que estoy pensando. Y entonces viene un plan, como el de Sansón. Me quiero casar con esta mujer que es filistea, le dijo a los papás. Los papás le dijeron: no te metas ahí. No, es que yo quiero y he decidido casarme con esto. Es una decisión después de un pensamiento. Y luego viene ¿qué? Una acción. Ya tuviste la curiosidad y yo también, ya le diste forma y luego lo ejecutas. O yo. Y luego viene una consecuencia, porque el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Tú tuviste algún pecado, cometiste algún pecado, yo cometí algún pecado, muchos hermanos. ¿El Señor te perdona si te arrepientes? Sí, yo estoy seguro que sí. Pero la consecuencia del pecado se quita cuando se quita el perdón, no. Cuando alguien tomó la vida de otra persona, el Señor perdona si se arrepiente, pero la otra persona se murió, ¿verdad? Fue ejecutada. Cuando un muchacho embaraza a una muchacha, y estoy diciendo cosas por decirlo, ¿verdad? Señor, nos arrepentimos, sí, el Señor te perdona y te arrepientes, pero el bebé ya está dentro de la muchacha. O sea, el Señor nos perdona nuestro pecado, sí, hermanos, pero hay consecuencias de nuestro pecado y tenemos que lidiar con eso irresponsablemente. O sea, y lo tenemos que hacer responsablemente, porque tenemos que asumir que nuestro pecado trae consecuencias. Pero luego viene ¿qué? Viene la muerte física y espiritual. Esa es la línea del pecado. Viene con una curiosidad, con un pensamiento, con un plan, con una decisión, con una acción, con una consecuencia y con la muerte. Ahora, a pesar de esto, el Señor da dones y da llamados. Sí, hermano, mira lo que dice: no abras tus ojos, Romanos 11:29. Porque tú te puedes preguntar: bueno, Señor, yo he pecado, entonces ¿para qué te sirvo? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué me quieres?
tienes que saber que el Señor, a pesar de tu pecado, lleva sus planes adelante. Y usó a Sansón para los fines que él tenía pensado, ¿verdad? Pero pudo haber dado más fruto, sí, pudo haber dado más fruto. ¿Puede dar más fruto contigo? Sí, puede dar más fruto contigo, pero la pregunta es si tú quieres. Yo quiero. ¿Tienes pecado que está estorbando tus dones y tu ministerio? ¿Tienes un llamado o porque tienes profecía? Yo sé que el Señor nos ama a todos, hermanos, pero yo sé que hay gente que abrió los ojos ya, que recibió de Dios un mensaje claro para un llamado y para un ministerio. Y la gran pregunta es, quiero que pienses en esto, hermano, hermana, toda la familia que está viendo esto y que lo verá. ¿Hay algo que tú estás haciendo que está entorpeciendo tu ministerio? No hablo de si ese pecado está estorbando a tu familia, te está mermando tus ganancias, te está haciendo infeliz. No, en este momento yo hablo de llamado y de ministerio, cosas que tienen que ver con el servicio. Eso me interesa mucho tocar ahorita. Y si el Espíritu Santo es tan gentil, que sí lo es, que ministre sobre esa área. No hablo de que te vaya bien en tus finanzas y en tu familia. Hablo ahorita de un llamado de Dios muy específico que por algún pecado y bloqueo no ha comenzado o se está demorando o francamente puede terminar mucho antes y con mucho menos fruto. Mira lo que dice Romanos 11:29, o escucha: pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. No va a cambiar por lo que estás haciendo, pero sí puede ser un ministerio corto, un ministerio con tortura, un ministerio con muchos inconvenientes, un ministerio que debía llegar más lejos, a más gente, a más lugares, con unción de Dios, y que a lo mejor se va a quedar corto. Bueno, con tus ojos cerrados, nadie los abra para que no nos estemos fijando quién pasa, quién levanta la mano, porque somos curiosos, ¿verdad, hermanos y hermanas? Ya lo mencionamos ahorita. A ver si el hermanito que es mi amigo, a ver si quiero ver que levante la mano, ¿verdad? No abras tus ojos, pero yo te pido que si tú tienes, puede ser que este llamado no es para todos. Tampoco los estoy invitando a todos a pasar, porque hay mensajes que son para nosotros en ocasiones y mensajes que son para alguien más, ¿verdad? No siempre son llamados para todos nosotros. Si tú tienes un ministerio ya declarado, profetizado, si tienes dones declarados y profetizados, si tienes algo que el Señor ya te pidió hacer para servirle a Él y tú sientes que está bloqueado, pasa al frente, por favor. Nadie abre los ojos, por favor, nadie abre los ojos. Pase al frente. Y nuestros servidores, nuestros pastores, nuestros líderes, pues vamos a estar atentos para orar. Nadie abra sus ojos, solo los que van a pasar. Pero hermano, hermana, la segunda y última llamada. Si tú tienes una profecía, si tú tienes un ministerio, si a ti ya te decretaron y te declararon dones, si tienes un servicio para el Señor y está estorbado, está bloqueado, está retrasado, pasa al frente. No depende de quién te ponga la mano, de veras, no depende de quién te ponga la mano. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios, porque Él es bueno, que ahora que estamos revisando el pecado, el Señor nos perdone y el Señor no permita que nuestro ministerio sea estorbado ni demorado. Es más, vamos a pedir ahorita en el nombre de Jesús que nuestro ministerio sea multiplicado. Que si tú fuiste llamado a ir a lugares, vayas a muchos más lugares. Ahorita lo vamos a pedir y yo te prometo que no te vas a ir vacío, porque el Señor, que es fiel, yo no puedo hacerlo, hermano, ni soy fiel, pero el Señor sí es fiel. Cierren sus ojos. Espíritu Santo de Dios, tú visitas nuestra iglesia, tú visitas nuestra casa, tú quieres a tus hijos. Hoy en esta tarde, mira cuánta gente hay formada, Señor, y hay mucha que quizá no se paró, pero tú a todos tus hijos los has llamado no solo para vivir bien y tener lo necesario y vivir una vida confortable, irnos de vacaciones, vivir en familia.
y nacer y morir a todo dar. Tú nos has llamado porque tú vienes pronto y no quieres que nadie se pierda. Por eso todos los que han pasado aquí, Señor, yo te pido y todos te pedimos por el poder de tu Espíritu que desde nuestra izquierda hasta la derecha visites a cada persona. Y hoy declaramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que los dones y el llamado que tú has declarado para ella, para ella, para él, para él, para ella. Muy bien, ponte tu mano en tu cabeza y en tu corazón. Para él, para él, para ella, para él, para ella, para él, para él, para ella. Los declaramos activados, Señor, en tu nombre ato y echo fuera todo espíritu que ha mentido, que les ha dicho que ellos no van a ir, que no van a ser usados, que tú no los amas, que no sirven, que están denigrados, que el mundo no le interesan. Ato y echo fuera todo espíritu que les ha mentido y les ha dicho que ellos van a seguir en esa prisión de cautividad y no sirven para nada, porque esas son mentiras. Si tú diste tu sangre por mis hermanos, esa sangre vale mucho, mucho. Y cada gota de tu sangre vale más y tiene poder por sí sola. Y yo decreto que esa es una mentira en la vida de mis hermanos. Y declaro por tu Espíritu Santo que cada hermano que se paró y aún los que se quedaron sentados, declaro que si tú les has dado profecía, les confirmes la profecía, les confirmes los dones, les confirmes el llamado, que tú los lleves a muchos lugares, a muchas naciones. Y naciones no solo son países. Naciones no solo son países, naciones es cada etnia, así dice la Biblia, cada etnia, cada pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, ato y echo fuera todo espíritu infiltrado que quiere tomar posesión de tus hijos, que quiere tomar posesión de tus hijos. Y declaro que mis hermanos van a las naciones, van a las etnias, no importa si son etnias en Morelos, no importa si son en Puebla, no importa si son en México, no importa si son otros países o otros continentes. Declaro que cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, todos los que vemos con nuestros ojos, son apartados para ti, y el ministerio que tú les has dado va a florecer. Ahora lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. A pesar del enemigo, va a florecer, porque tú los amas y los has llamado para cosas grandes, para que antes de que tú regreses nadie se pierda, porque tú tienes misericordia y estás demorando tu regreso para que nadie se pierda. Señor, declaro en tu nombre vivos otra vez los dones espirituales, el don de conocimiento, el don de sanidad, el don de fe, el don de milagros, el don de lenguas, de interpretación, el don de fe, todos los dones espirituales de Corintios. Y si me faltó uno, Señor, tú sabes cuál me faltó. Los 5 ministerios de la iglesia, los dones de organización y de administración de Romanos, Señor. Y yo declaro en tu nombre que cada uno de mis hermanos tiene tu llamado profético como tú lo anunciaste. No importa si fue otra persona, si fue un pastor o un líder, si fue un sueño. Declaro confirmado las profecías que tú les has dado. Tú los vas a enviar a muchos lugares, y esta historia de Sansón va a ser corregida en nuestra vida. Nuestra vida va a dar mucho fruto. Te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, porque yo sé que tú tienes poder para hacerlo. Yo sé que cuando nos paramos a profetizar en tu nombre, tú nos respaldas, porque nosotros somos pecadores, no podemos hacer nada, pero tu Espíritu sí tiene poder, y tú quieres que tu evangelio llegue a todos los lugares, que los jóvenes no se pierdan. Señor, gracias porque tú has confirmado a cada uno de manera distinta. Tú visitas. Que pongas el fuego de tu Espíritu en cada corazón, que les perdones sus pecados, porque nosotros tenemos que humillarnos ante ti. Si no te pedimos perdón, nuestra casa sigue sucia. Que les perdone sus pecados, y también a mí, que limpie sus habitaciones, que les des hoy tu identidad. Hay gente aquí que necesita la identidad de Dios, ha buscado la identidad en el internet, la del esposo que ya no está, la de los papás, la de los amigos. Escucha, joven, que no te paraste. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que tú ahorita recibes la identidad de Dios.
Hay una jovencita con necesidad de identidad de Dios urgente. Espíritu Santo de Dios, dale tu identidad a todos tus hijos, que la tomen ahora de ti, no de ningún otro lugar, sino de ti. Dale tu identidad a cada persona. Perdona sus pecados. Aviva los dones y el llamado. Llévalos a muchos lugares para que nosotros seamos testigos esta noche de lo que tú has levantado y cómo tú lo vas a usar, y que un día cercano digamos: Señor, yo lo conocí en la mies, ese hermanito que está llevando el evangelio, yo lo conocí en mi iglesia, y ahora doy gloria a tu nombre por el fruto que tú estás dando a través de la persona, Señor. Y finalmente, pero no lo último en esta noche, toca por favor con tu espíritu cada corazón, cosa que no pueden hacer las manos, que no podemos hacer ninguno de nosotros. Tócalos con el espíritu, con el fuego de tu espíritu. Yo lo he sentido, cuando tú tocas con tu espíritu nos recorre algo que quema. Tócalos con el fuego de tu espíritu, Señor, si eres tan amable. Tócalos con el fuego de tu espíritu. Tócalos, Señor, con el fuego de tu espíritu. Y nos comprometemos a obedecer todos, Señor, porque a ti te agrada la obediencia. Señor, te damos gracias. Sigue con tus ojos cerrados. Hermano, regresa a tu casa, no te distraigas. Hoy no es noche de tele ni de celular. Yo te prometo que el Señor va a seguir haciendo cosas, pero tienes que irte en calma a tu casa y seguir orando, porque el Señor durante la noche se va a derramar. Dale el espacio, dale la calma, la secrecía que Él necesita. Hay gente que hoy va a tener sueños, que va a volver hasta el estómago en su casa. Está bien. Espíritu de Dios, nos consagramos. Somos tuyos, somos sellados, apartados. Renovamos un pacto de obediencia. Nos comprometemos a congregarnos porque nos conviene, a leer la palabra porque nos conviene, a discipularnos porque nos conviene. Gente de aquí hace las dos primeras, pero no se está discipulando. ¿Cómo vas a conocer el carácter de Dios si no te discipulas? El Señor le importó bautizar, pero le dio mucha importancia a discipular a los bautizados. O sea, tan importante es bautizar y recibir al Señor como importante es crecer. Por eso te tienes que discipular. Espíritu de Dios, la gloria es tuya, el poder es tuyo. Todo lo que has hecho esta noche depende de ti, viene de ti, no es gracia de ninguno de nosotros. Nos retiramos con tu paz, con tu gozo, con tu amor. Te damos las gracias y, Señor, te damos un aplauso, porque cuando tú te mueves bien, Padre. Amén. Amén.